Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este tiempo que el Señor nos da esta oportunidad de poder dirigirnos a ustedes y hablarles la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Queremos anunciarles que estaremos predicando una serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis, sobre Mateo, sobre Marcos, sobre Lucas. Tenemos algunas fuentes de aprendizaje, hemos oído de nuestros maestros, de los hombres que nos han enseñado, y de alguna forma queremos aportar algo para que los hermanos sean edificados y que también los hombres y mujeres que no conocen al Señor puedan acercarse a Jesucristo como la única fuente segura de salvación de nuestras almas. Así que quédese con nosotros. Le damos desde ya la bienvenida a todos aquellos hermanos, a todos aquellos amigos que se van conectando a través de este medio de comunicación. Saludamos a los pastores, saludamos a los miembros de las iglesias y aún a los amigos que tenemos en el exterior del país que están atentos a escuchar la poderosa palabra del Dios Todopoderoso, que nos edifica, que nos nutre, que nos inspira, que nos alienta, que nos ayuda, y esa es una bendición maravillosa. Hay una interrogante que está circulando por todas partes y es: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Atención, ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Naturalmente no estoy diciendo la tribulación, porque tribulaciones la iglesia ha pasado a través de toda la historia. Unas han sido más severas que otras, unas han sido más determinantes que otras. Sin embargo, cuando hablamos de esa palabra gran tribulación que menciona nuestro maestro en Mateo capítulo 24 versículo 21, estamos hablando de algo más trascendente, de algo más fuerte, de algo más poderoso. Entonces, uno de los argumentos favoritos que se ha usado en el campo de la predicación, si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación, se deduce del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro maravilloso que le da esperanza a la iglesia en medio de cualquier crisis. Este libro lo consideramos nosotros no como un escapismo, sino que es el libro que enseña las cosas, cómo terminarán al final de la jornada. Es algo así como si pudiéramos ilustrarlo con el libro del Génesis, que es donde comienza nuestra civilización, y en el libro de Apocalipsis es cuando termina nuestra civilización. Si el Génesis es parecido a un romance, el libro del Apocalipsis es parecido a un cántico fúnebre. En el libro del Génesis nosotros encontramos las primeras palabras inspiradas por Dios a través de aquel hombre llamado Moisés. Pero en el libro del Apocalipsis encontramos las palabras de Juan diciendo: ven, Señor, ven. Entonces, el libro del Apocalipsis se presta para presentarnos este argumento, porque el libro del Apocalipsis es como el último latido del corazón. El libro del Apocalipsis es como el último pensamiento del cerebro. El libro del Apocalipsis es como el último palpitar de la naturaleza. El libro del Apocalipsis es como el último suspiro de un moribundo. Apocalipsis cierra todas las cosas que Dios dijo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es que Apocalipsis es un libro maravilloso y que no lo estudiamos para salir de ninguna crisis. Esto siempre lo hemos hablado a través de toda la historia. Se ha hablado del libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es asombroso. El argumento de que la iglesia no pasa la gran tribulación, lo podemos deducir ese argumento del libro de Apocalipsis,
del capítulo 4. En el capítulo 4, Juan registra estas palabras: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que es necesario que sean hechas después de estas. Esto es lo que Juan está diciendo. Por eso es que el argumento es el orden del libro del Apocalipsis. Es un argumento poderosísimo a favor que la iglesia no pasará la gran tribulación, aunque huelga decir que la iglesia siempre ha creído en el levantamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Siempre hemos creído en la teología que le llamamos nosotros la doctrina de la inminencia, su venida en cualquier momento, sin estar sujeto a señales. Pero las señales son como un semáforo. Exactamente la palabra señal de ahí viene, de la palabra semáforo. Entonces la iglesia entiende que no pasará por ese proceso, pero usted dirá: ¿por qué entonces predicamos esto? Predicamos esto porque la Biblia habla de hablar de todo el consejo, y también como una señal de advertencia y para invitar a los hombres que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero para entender este argumento del orden cronológico del libro del Apocalipsis, ese orden 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al capítulo 22, para llegar al capítulo 4 hay que pasar por el 1, por el 2 y por el 3, y después darle otro giro y seguir con el capítulo 5 en adelante. Ese es el argumento que es fuerte, que es convincente, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Entonces empecemos en el capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis encontramos a Juan, el apóstol, el mismo que se recostaba en el pecho del Señor. Ese mismo hombre llamado Juan, dice el mismo capítulo 1 que estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios. Los hombres que eran presos políticos en ese tiempo los mandaban para esa isla, y allí se encontraba Juan cuando recibe esta revelación. Ya en el capítulo 2 y el capítulo 3 lo que encontramos es la historia de la iglesia y el estado espiritual de los creyentes a través de todas las épocas. Si nos remontamos a la iglesia de Éfeso, encontramos la primera iglesia, que esta iglesia fue la iglesia que perdió el primer amor. Ese era el estado espiritual de ellos. Pero en la historia de ellos es del capítulo 30, del año 30 al año 100 de la era cristiana. De ahí nos encontramos con una situación distinta, porque los discípulos ya habían muerto, y aparece el registro de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia, Esmirna, fue la iglesia triturada por el Estado, triturada por el Imperio de Roma. Esta iglesia fue la iglesia que sufrió, fue el estado espiritual de ellos. Pero la historia de ellos es del año 100 al año 313, cuando empezó a gobernar o a reinar Constantino de Constantinopla. De allí aparece la iglesia de Pérgamo. El estado espiritual de la iglesia de Pérgamo fue la iglesia que se casó con el Estado. La iglesia de Esmirna era perseguida por el Estado y la iglesia de Pérgamo era protegida por el mismo. El cambio es dramático. Ese fue el estado espiritual de ellos, y la historia de ellos fue del año 312 después de Cristo al año 590. De allí aparece la otra iglesia, la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, su estado espiritual era de profunda oscuridad y estuvo a punto de desaparecer. Y su historia es
del año 590 al año 1570, en el tiempo de la Reforma Protestante. Pasaron 1000 años en esta iglesia. Ahí aparecieron los musulmanes con Mahoma y apareció el español Carlos Martel, que detuvo el ejército de Mahoma. Ahí aparecieron muchos tremendos predicadores. A través de toda la historia están registrados. De ahí nos encontramos con otra iglesia, ya del año 1570 al año 1750. Nos encontramos con la iglesia de Sardes, que así es la palabra Sardes. Es una iglesia que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Ya este es el estado espiritual. Y también su historia termina en el año 1750. De allí aparece la iglesia fiel. La iglesia que según las escrituras es la iglesia que se va. Es la iglesia que va a estar con el Señor por la eternidad, que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel, la iglesia que ama a los hermanos, la iglesia que ama a los seres humanos. Es la iglesia misionera del año 1750 al año 1925. Fue la iglesia que mandó misioneros al África, a Europa, a Latinoamérica y a Centroamérica. Es la iglesia fiel. Es la iglesia de las famosas promesas del libro del Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y de ahí del año 1925 hasta este tiempo está representada la iglesia que pasará la gran tribulación, la iglesia de Laodicea, la iglesia donde gobierna el hombre tal y como él quiere, la iglesia mundana, la iglesia que no tiene en cuenta al Señor. Es la iglesia de Laodicea, la iglesia que no obedece los principios establecidos en la palabra del Dios Todopoderoso. En ese contexto se llega al capítulo 4 del libro de Juan. Él sube acá. Este registro de Apocalipsis que lo registra Juan, él sube acá, representa el levantamiento de la iglesia. Esto lo podemos hacer un paralelismo con la experiencia de Elías cuando subió, o podemos hacerlo con Enoc cuando caminó con Dios y luego Dios lo llevó. Este pasaje de la Biblia, el capítulo 4, él sube acá. Juan está viendo en esa visión y Dios le está ilustrando de que es sacado de todo este ambiente, y aparece entonces el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, porque Juan está en una situación y dice la Biblia que hasta está llorando porque no se halló nadie que fuese digno de abrir los sellos, de abrir el libro. Ha habido muchos comentarios sobre qué es este libro. Unos creen que ese libro, cuando Juan lloraba, porque no había nadie que abriera ese libro, no había nadie que fuera digno de abrir ese libro. Unos dicen que este libro representa el libro de la vida. Otros dicen que es el libro del Antiguo Testamento. Otros dicen que es el libro del Nuevo Testamento. Otros se atreven a decir que es la carta de divorcio que Dios tiene en sus manos con Israel. Otros se han atrevido a decir de que es el título de propiedad que a Dios le pertenece toda esta tierra. Pero también otros creen que ahí está la consumación de todas las cosas que van a acontecer en el futuro, que es posiblemente la más acertada de todas. Capítulo 5. Ya en el capítulo 5 la iglesia ya no está, porque en el capítulo 6 empieza el juicio de lo que la Biblia dice, los sellos de la ira de Dios. Hasta el capítulo 8, versículo 2, aparecen ese tipo de sellos que habla el libro del Apocalipsis con la inauguración
de la Guerra Fría y del gobierno del anticristo en esta tierra. Y ahí hay una serie de acontecimientos, hay una gran guerra, hay muerte y hay una cantidad de cosas asombrosas que describen esos 7 juicios de la ira de Dios, que se le llama en la Biblia, se le llama los sellos de la ira de Dios. Pero cuando ya llegamos al capítulo 8, dice la Biblia allí que hay un silencio como de media hora en el cielo. Y empieza entonces una tremenda expectación de qué es lo que va a suceder. Porque esto se lleva a cabo en el segundo año de los 7 años de la semana número 70 de Daniel. Y empieza la expectación porque ahora vienen los juicios de las trompetas de Dios. Desde el capítulo 9 al capítulo 12, todas las trompetas de Dios son desencadenados, todos los juicios sobre esta tierra de manera impresionante. Ya a la altura del capítulo 12 han caído 14 juicios sobre todos los seres humanos. La ira de Dios se ha desencadenado sobre esta tierra de tal manera que en el mismo capítulo 12 del libro del Apocalipsis dice la Biblia: ay de los hombres que estén en la tierra, porque la ira de Dios ha descendido con toda su fuerza en este mundo. Increíble. La ira ha caído sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque los hombres han abandonado al Señor. Ya en el capítulo 13 miramos que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca en su frente o en su mano derecha. Y en el capítulo 14 empieza una persecución muy severa sobre los 2 testigos y los 144,000 sellados de las tribus de Israel. Y ya en el capítulo 15 es la preparación para las copas de la ira de Dios, que aparecen en el capítulo 16. Todo el capítulo prácticamente habla de las copas de la ira de Dios sobre los hombres en esta tierra. Esa copa de la ira de Dios que cae sobre la tierra, la otra cae sobre el agua, la otra cae sobre los ríos, sobre los mares, otra cae sobre el río Éufrates, otra cae sobre el trono de la bestia y lo deja a oscuras, y la otra cae sobre el aire y los hombres no pueden respirar definitivamente. Y empieza el capítulo 17 del libro del Apocalipsis con la destrucción de la gran ramera. Y eso también está en el capítulo 17 y capítulo 18, donde se termina definitivamente toda esa trama de mentiras a través de toda la historia. Todo ese gobierno maligno y perverso y sincretista o fusionado por todas las creencias falsas que han estado en contra de Dios. Y ahí se termina todo el sistema monetario montado en la inauguración del nuevo orden mundial. Ahí cesa todo y ahí recientemente en el capítulo 19 aparece la iglesia. Desaparece en el capítulo 4 y aparece en el capítulo 19. Después de que aquí en la tierra han habido 7 años de gran tribulación, en el cielo habrán 7 años de gran bendición. Mire la enorme diferencia, porque mientras aquí está siendo sacudida esta tierra con las copas de la ira de Dios, con los sellos de la ira de Dios y con las trompetas de la ira de Dios, en el cielo sucede la presentación de la iglesia a su esposo, sucede el tribunal de Cristo y sucede las bodas del Cordero. Por eso empieza el libro del Apocalipsis en el capítulo 19, porque las bodas han llegado. En el lenguaje griego de la Biblia, que es una palabra que se pronuncia aoristo, quiere decir cosas que ya sucedieron en la mente de Dios. En otras palabras, las bodas del Cordero ya se han llevado a cabo. Y empieza allí después el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que es el milenio, la vida milenaria, donde sí habrá una edad de oro, donde sí habrá una edad de bendición, donde sí habrá justicia, habrá paz, habrá igualdad, habrán derechos
que van a corresponderle bien a todos los seres humanos. Y después llegamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, donde está la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, y allí empieza la vida eterna, terminando en el capítulo 22. Entonces, si la iglesia desaparece en el capítulo 4 y aparece en el capítulo 19, ese es un argumento incontestable. No se puede refutar a la ligera, porque por eso es que esta semana, o los 7 años de gran tribulación que empiezan en el capítulo 6 prácticamente, serán años durísimos por el alcance de los juicios, por el propósito de los juicios y también por la naturaleza de los juicios. Hoy, la ciudadanía o el mundo entero se siente atribulado por un virus maligno que ha venido a desnudar una crisis impresionante, pero eso pudo haberlo provocado el hombre. No sabemos, no tenemos conocimiento de causa. Sin embargo, en la ira del Dios Todopoderoso en el tiempo de la gran tribulación, quien estará indignado es Dios. Por eso la Biblia habla de ira, día de angustia, día de muerte, día de dolor. Serán momentos dramáticos los que pasará este mundo entero. Ahora, ¿cómo escapar de eso? En este momento tenemos tiempo. La gracia de Dios ha permitido que pensemos en Él, que creamos en Él, que nos humillemos a Él. Usted, amigo, usted puede humillarse bajo la mano poderosa del Señor. Usted que se ha descaminado de los caminos del Señor, vuelva a Jesucristo, el Hijo de Dios, como la única alternativa para todo el grueso del ser humano. Y usted, hermano, que no se ha afirmado, afírmese, porque este es el momento de escapar. Es el momento de que nosotros reconozcamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el único que va a poder ayudarnos a salir de estas situaciones críticas a las cuales el mundo entero se está enfrentando. Así que el argumento del orden cronológico del libro del Apocalipsis nos enseña a nosotros de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y recordemos que la Biblia es el tesoro más grande que hay sobre la faz de la tierra. Este es un tesoro maravilloso, de donde han bebido de sus fuentes divinas todos los pensadores occidentales del ayer. Por eso es que este libro es cierto, lo que este libro dice. Si este libro dice que la iglesia no pasará la gran tribulación, no la pasará. No importa lo que digan los pensamientos de hombres en este tiempo. No importa lo que digan las teorías. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Por eso la Biblia es un verdadero tesoro. Y por último, por eso quiero recordar las palabras del ministro de Turismo de Israel respecto a la Biblia. Le preguntó un periodista judío a él en una conferencia de prensa: señor ministro, ¿por qué nuestro país no tiene petróleo y todos los países que nos rodean sí tienen petróleo? A lo que le replicó el periodista: Dios a ellos les dio el petróleo, a los árabes, a nosotros nos dio la Biblia. Y le dijo: ¿querés cambiarla? Y le replicó el periodista: Dios no lo permita, porque el petróleo va a desaparecer, pero la Biblia jamás va a desaparecer, porque permanece para siempre, porque es una palabra eterna. Así que le dejo esa reflexión para que Dios pueda bendecirlo, para que Dios pueda ayudarlo, para que Dios pueda sustentar su vida. Dios me le bendiga. Ha sido una bendición haberle predicado este momento la palabra del Señor.